La leyenda que a continuación les relato ocurrió en el México colonial, específicamente en el estado de Zacatecas, del siglo XVIII, a mediados de los años 1700, en un lugar que en aquel entonces se llamó Hacienda de San Juan de Trancoso. Por aquellos ayeres, esta hacienda tenía un gran auge económico, debido a que se encontraba a tan solo 5 leguas de la ciudad de Zacatecas, y era la encargada del suministro de la carne. Es por lo tanto que había una gran cantidad de comerciantes. Uno de ellos era un hombre de nombre Roy, el cual tenía una hija preciosa de unos 15 años, de nombre Pascuala. La esposa de Roy era una mujer muy hermosa que casi no hablaba español, al parecer originaria de tierras rumanas, perteneciente a un grupo de personas que emigraron a México en busca de fortuna. Es por eso que siempre andaban de un lugar para otro comerciando lo que podían. Su esposa tenía conocimientos herbolarios y fabricaba ungüentos y remedios que les ayudaban a generar ingresos extras. Por caprichos del destino llegaron a estas tierras y Roy vio la oportunidad de comercializar carne con el dueño de la hacienda, un español ya maduro, que al ver a Pascuala quedó prendado de su belleza y comenzó a cortejarla. Roy, por miedo a perder su fuente de ingresos, se hacía de la vista gorda. Finalmente Pascuala quedó embarazada. El hacendado le dijo a Roy que le construiría una casa para que se quedaran y poder cuidar de Pascuala y su criatura. Se dice que el hacendado de verdad la amaba, pero en aquel entonces era muy mal visto tener hijos fuera del matrimonio. Se consideraba un pecado muy grave. Por aquellos entonces, la Santa Inquisición tenía una gran influencia y actividad en México. Pascuala tuvo su bebé, una hermosa niña, a la cual le puso el nombre de Angélica. La casa que les construyó el hacendado estaba fuera de la comunidad, muy cerca de un cerro que le llamaban la Mesa Alta, como para querer ocultar su pecado. Siguieron su romance y tuvieron a otra niña, la cual nombró Antonia. La esposa del hacendado se enteró y lo confrontó advirtiéndole que de no parar con su aventura, lo denunciaría con el Santo Oficio, y con esa gente no se jugaba, ya que sin ningún miramiento dejaban caer todo el poder de la iglesia con la brutalidad que fuera necesaria para castigar a los infieles. El hacendado dejó de ver a Pascuala y por lo tanto la dejó de apoyar económicamente. Por ese motivo comenzó con su oficio de curandera, heredado por su mamá. Se dice que era muy buena curando enfermedades, componiendo huesos, ayudando a los partos, y se dice también que curaba animales. La gente de la comunidad la quería mucho y la respetaba. Así pasaron los años. Pascuala tuvo otra niña, pero nadie supo de quién era. Por aquellos años llegó un cura que no le parecía nada bien eso de que la gente fuera a curarse con Pascuala. A su ver, eso era algo malo y pagano. Advertía a sus fieles que esa mujer tenía pacto con el maligno y que hasta su pequeña era hija de un demonio. La gente poco a poco comenzó a temer a Pascuala. Ciertamente ella tenía mucho conocimiento en las cosas ocultas, que aprendió en libros de un extraño lenguaje que pertenecían a su madre. De hecho, Pascuala contaba con una baraja, la cual era sumamente acertada. Esta baraja era muy extraña. Era una suerte de tarot, pero las figuras en ellas parecía que las hubiera hecho un niño, con una especie de crayola. Pero con eso, era sorprendente cómo podía saber las intenciones y destino de las personas.
Se decía que Pascuala era nigromante, así que podía hablar con los difuntos y conocer sus secretos. Así pues, Pascuala y sus hijas pronto se conocerían como las brujas de Trancoso. Mucha gente venía de muy lejos a solicitar sus servicios y pagando muy bien por ellos. Por esos días llegó a la ciudad de Zacatecas una comitiva del Santo Oficio, cosa que aprovechó el cura para denunciar a Pascuala y sus hijas. Por suertes de destino, una noche antes, llegó un hombre rico buscando a Pascuala para que fuera a atender a un enfermo a un lugar lejano, por lo cual él le ofreció buen dinero para que ella aceptara. Así lo hizo, y solo tomó a su hija, la más pequeña, que ya para ese entonces era una joven muy hermosa. Ella la acompañó, dejando solas a Angélica y Antonia. Resulta que los soldados del Santo Oficio llegaron a la casa arrestando a las hermanas y confiscando los libros y todo lo que pudieron para evidencia. Las jóvenes mujeres fueron llevadas a una construcción que le llaman el acueducto, que en aquel tiempo se acababa de construir. Fueron lastimadas y obligadas a confesarse adoradoras de Satán. Era de noche y hacía mucho frío. Ellas fueron llevadas descalzas y molidas a golpes a la plaza, en un atrio de la iglesia. Se les dio sentencia de que les quitarían la vida. En ese mismo lugar se encuentran 2 enormes piedras de molino, donde atadas a unos postes colocados en los ejes de las ruedas, fueron quemadas. Y se dice que no fueron las únicas. Días después, Pascuala regresó a su casa para encontrarse con la terrible noticia. Ella enloqueció de dolor. Un par de noches después, a mitad de la noche bajó al pueblo a recoger las cenizas de sus amadas hijas. Estaba destrozada. Las cenizas las llevó a su casa. La hija menor, María, algo confundida, al no saber bien lo que estaba pasando, pues su madre le estuvo enseñando todo lo que sabía, de forma desesperada. Le pidió que apuntara todo, que no perdiera detalle, ya que, según ella, le quedaba muy poco tiempo. María ponía todo su esfuerzo en aprender curaciones, hechizos, maleficios y manejos de energía. Su madre entraba y salía de la casa, y cada vez estaba más ausente. María no sabía dónde iba o dónde se metía. Cierto día, a su casa llegó un señor que era el sepulturero, y una de las pocas personas que no le retiró la amistad a Pascuala. Este señor le dijo a María que habían encontrado el cuerpo de su mamá. Estaba en un lugar llamado Los Charcos. Al llegar al lugar ya había un montón de gente ahí. La sorpresa es que el cuerpo de Pascuala se encontraba en completo estado de descomposición. Lo cual María no podía creer, ya que la había visto apenas unas horas antes en la casa. Pero no había duda, era ella. Pero la forma en que la encontraron fue espeluznante, ya que el cuerpo colgaba de las ramas más altas de un enorme árbol. Estaba clavada, abierta de pies y brazos, con la cabeza hacia abajo, y lo que pensaron es que aquello asimilaba a la posición del pentagrama invertido. Nadie podía entender cómo había llegado ahí. No había manera de bajarla, así que el cura dijo que la única forma era talando el árbol, ya que esa mujer había hecho el sacrificio más grande al pactar con el Señor de las Tinieblas, ofreciéndose a sí misma. El cura ordenó talar el árbol y amenazó con excomunión al que se atreviera a darle sepultura. Pidió que dejaran ahí a Pascuala
como si se tratara de un animal muerto. Así la dejaron. El sepulturero y María cubrieron su cuerpo con piedras para protegerlo de los elementos, y en el lugar solo quedó un montículo de piedras de río. María se fue para la casa desconsolada por tanta tragedia, confundida por lo que estaba pasando. Pero noches más tarde, alguien tocó a la puerta de su casa. Era su madre. Era Pascuala. María entró en shock, pero Pascuala la reprendió y le dijo rápido: «Ten», y le dio ese extraño tarot. «Con esto nada te faltará. Estas cartas no pueden ser leídas si no hay pago. Está sumamente prohibido. Trae las cenizas de tus hermanas que están en ese costalito». Cuando María llegó a la puerta y entregó las cenizas, el espectro de su madre se fue volando a la plaza. Y mientras volaba, Pascuala lanzaba maldiciones al pueblo, y se dice que de su boca salían unas sombras en forma de víboras que se retorcían y bajaban del pueblo. Al llegar a la plaza, Pascuala voló al campanario. Y ahí aprovechó el viento helado de esa noche para esparcir las cenizas de sus hijas, maldiciendo al pueblo entero con gritos y lamentos terribles, diciendo: «Así como a mí no me dejaron descansar en paz en el Camposanto, tampoco ustedes lo podrán hacer. Yo los condeno. Saldrán por las noches ya difuntos a vagar por las calles buscando mi perdón». Desde ese entonces, el pueblo ha padecido plagas, sequías, hambrunas, enfermedades y un sinnúmero de tragedias que fueron frenando el desarrollo del pueblo, que aún hasta estos días, se dice quienes lo conocen o quienes viven ahí, se siente triste. Esto pasó hace más de 300 años. Y aún hoy en día, hay personas que afirman ver una peregrinación saliendo del panteón y dirigirse a la plaza. Se cree que ellos son los habitantes malditos, que no pueden descansar. En cuanto al lugar donde quedaron sus restos, los charcos, se ha reportado muchos casos de bolas de fuego. Parece que se volvió un centro de poder para las brujas de Trancoso. Cuéntame, ¿ya conocías esta leyenda? Sí, espero que hayas disfrutado de esta versión. Y si no, me alegra mucho lo hayas hecho a través de este metraje. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte a este canal y de ser posible compartir su contenido. Así me ayudas a seguir creando más relatos. Si deseas apoyar a este proyecto de manera especial, pulsa el botón de gracias. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook dando like a nuestra página y mantente muy pendiente de este canal para que no te pierdas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios.